¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio más de este podcast. Sí hemos sido un poco no constantes, Sí, es que no perdónenos. saben, o sea, es difícil, ¿eh? Sí nos ha costado un poco de trabajo no tener los temas, porque pues todo el tiempo estamos hablando de cosas. Y el pico no nos para, hablar no es problema para nosotras. Hablar no es el problema, sino como, pues ya llegar a, o sea, reunirnos y todo esto. Creo que es más organizarnos para grabar. Justo, darnos el espacio para grabar el podcast, pero es algo que disfrutamos mucho, la verdad es que creo que es de mis momentos favoritos de crear contenido. De la vida, sí. Disfruto mucho platicar porque siento que es muy lindo, o sea, siento que nos están escuchando, pero yo de verdad la siento aquí, o sea, siento que hay como retroalimentación, aunque solo estemos hablando tú y yo. Sí. Siento que nos está escuchan. Lindo. Y además ahora que ya estamos en YouTube, siento que igual para algunas de ustedes es como más fácil sentirse conectadas. Entiendo que para muchas no sea fácil como escuchar un podcast en Spotify o lo que sea, a verlo en YouTube. Siento que es una cosa bastante diferente. Y a mí personalmente yo prefiero ver videos. Yo creo que yo también. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho a trabajar en mi seguridad, ¿sabes? O sea, como poder verme. Pero bueno. A mí me conflictúa más escucharme. No, a mí verme me cuesta. Sí. Bueno, bienvenidas a este espacio. Ya saben que es de ustedes. Cualquier cosa nos pueden poner en los comentarios. Acuérdense de suscribirse si están viendo desde YouTube. Y también de seguirnos. En Spotify nos pueden seguir. Ajá, seguirnos para que les avisen. Para que estén enteradas de cuando subamos por acá. En YouTube también ya estamos súper constantes, así de que un video a la semana. Sí, todos los miércoles. Vamos bien. Oigan, ya saben que este espacio, sobre todo el podcast, es mucho para compartir lo que nos pasa, las experiencias que vivimos. Y personalmente yo estaba pensando, ¿no? O sea, como cuando estábamos escribiendo lo que íbamos a grabar para estos siguientes episodios, yo estaba pensando mucho como, a ver, ¿qué me está pasando, no? Porque pues es la magia del podcast, o sea, compartir literal lo que te pasa y que alguien más se sienta identificada y te diga como, oh, chica, ando igual. Sí. Yo quería platicarles que para mí ahorita está siendo muy difícil tomarme las cosas con calma. Tengo como me siento muy acelerada por querer llegar a no sé dónde, ¿sabes? O sea, como que digo, no estoy donde quiero estar y me choca y me siento frustrada porque tengo esta prisa de llegar, les digo, o sea, no sé a dónde quiero llegar. Pero no estoy disfrutando para nada el proceso. Entonces no sé si ustedes se han sentido así o si tú te has sentido así. Sí, yo sí, muchas veces. Creo que justo ahorita no me siento así, pero porque me sentí así hace algunos meses. Ok. O año ya, yo creo. Pero me sentí así mucho con la escuela. Como que entramos a la uni y yo ya quería, o sea, decía, ya, denme las materias que me emocionan, ya quiero y tal. Y a mí lo que me dio así como el golpe de, relájate, fue la pandemia. Porque entramos a la uni y yo, ay, qué cool, y la escuela, y ya quiero las materias. Creo que el semestre que más como que me ansía, creo que es sexto y séptimo. Ajá. Como que yo veo las materias y yo, ya, pero íbamos en segundo. Entonces, yo quería correr y comerme la carrera en un día. Y, bueno, la licenciatura, porque no es carrera. No es carrera. Perdónenme ahí. Entonces, como que yo me sentía muy apresurada con eso. Y cuando empezó la pandemia y dijeron, no, clases en línea, nadie entendía nada. Ahorita que ya hay como que más orden, aún así me siento perdida. Si voy al baño y regreso, ya perdí el hilo completamente. Sí. O en plataforma luego no me meto un día y al otro veo y ya tengo 10 tareas. O sea, como que siento que me frustró demasiado. Y dije, ok, tengo que disfrutar lo que estoy haciendo ahorita y disfrutar estas materias, sí. Las quería como que saltar e irme a lo que ya quiero tener de clases. Sí, me pasa. Pero pues también no puedo llegar a eso sin tener primero lo básico. Entonces, siento que ahorita estoy un poco en eso. Y también en Girls Talk, ¿qué crees que me pasó? Es que a mí me pasa lo mismo. Al principio, bueno, no al principio, yo creo al principio de este año. Decía, ya, y quiero hacer videos y hay que hacer esto y el otro y me quería comer el mundo. Pero pues también tenemos que ir un paso a la vez, porque no podemos tampoco, aunque tú y yo somos dos, y la verdad es que eso es una ayuda enorme. Te aliviana muchísimo la carga. Sí, aún así, es que sí, pero también así tenemos doble idea. Sí. Entonces es doble cosa que hacer. Entonces sí nos aliviana un montón que somos dos, pero también aún siento eso a veces. Yo lo siento mucho cuesta. Ahorita, o sea, yo ahorita estoy así de que ya. sea, me urge y no estoy cómoda y no lo estoy disfrutando. Pero también, o sea, en este sentido ya me he puesto a pensar y digo, o sea, es que, ¿cuál es el chiste de llegar a donde quieres llegar si no estás disfrutando todo el camino? Sí. Y toda, o sea, y lo que te va a hacer llegar ahí. Ajá, o sea, y como los fracasos, las caídas, los éxitos, o sea, en mi mente es como, necesito estar
o sea, hoy estoy aquí y mañana ya necesito dar ese salto enorme y llegar al punto donde quiero estar. Y si no es así, no quiero nada. O sea, como que pienso mucho eso. Siento que también es muy difícil dar ese salto enorme. Es que no se puede. O sea, tienes que ir así, pasito, ir subiendo poco a poco y llegar a esa meta. Aunque cuando llegues ahí ya no va a ser ese punto que quieres. Eventualmente ya va a ser otro. Entonces nunca vas a estar conforme y vas a estar todo el tiempo queriendo brincotear. Sí, sin disfrutarlo. Ajá, sin disfrutar nada. Vas a llegar a algo y vas a decir, ok, ya grabamos podcast, ahora quiero grabar otra cosa. Ahorita. Y es como, güey, tranqui, disfruta lo que estás haciendo ahorita, porque si no, no vas a disfrutar nada, estés en el punto en el que estés. Sí. Igual, como tú dices, con la universidad también me pasó eso. O sea, como que digo, estas materias de verdad me aburren. Por favor, ya, ¿no? Y digo, como ya denme el título y... Pero luego digo, no manches, o sea, ya llevamos 2 años. Sí. En realidad, o sea, si te pones a pensar y dices, güey, o sea, es la última vez que voy a cursar... O sea, que voy a estar en la escuela como... En la escuela. O sea, sí, hay posgrados y lo que sea, pero ya no va a ser lo mismo. O sea, ya, la universidad es el último nivel y el no disfrutarlo y luego llegar a titularte y decir, o sea, ver hacia atrás. Sí, decir, toda la uni me la pasé quejándome amargada. Y pidiendo este momento, y ya que estoy en el momento, la neta no me está llenando. Entonces siento que es muy importante como, o sea, sí, va a haber fracasos, va a haber caídas y todo, pero disfrútalo, porque igual y lo que esperas alcanzar nunca va a llegar, o cuando llegue no te haga sentir bien. Entonces lo importante es como este proceso, y con Girls Talk a mí también me pasa. Sí, a mí también, y nosotras somos como el equilibrio, o sea, cuando Ania me dice como, y esto, y y ya hay tú que me hacerlo. bajas, es me como, pones los pies en la tierra y me dices, oye, sí, pero... Espérate. Y a mí hace poquito me pasó que le dije a Ania como de, ya, es que necesito... esto, y yo, sí, pero no podemos hacer todo en un día. Y de momento Ania me dijo como, sí, o sea, pues sí lo hacemos, no, 100%, y nos volamos la cabeza. Y ya otro día me escribió y me dijo, espérate, o sea, es que estamos haciendo las cosas mal porque toda nuestra energía... Sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Siento que justo ya lo habíamos hablado tú y yo, pero creo que no lo habíamos hecho, no público, sino que no lo habíamos como comentado por acá, de que llegamos, Dani y yo nos planteamos una meta de seguidores, no por el hecho de los números, o sea, en realidad no queremos que los números sean lo que nos definan como el contenido que creamos o la comunidad que tenemos, pero sí queríamos hacer como una estrategia para llegar a más gente. Y el número que tenemos ahorita de seguidores es muchísimo más grande que el que era nuestra meta. Demasiado. Y cuando nos dimos cuenta que habíamos superado esa meta, dijimos, no, entonces sí podemos con más y más y más y más. Y de la nada, yo siento que nos fue de verdad el universo dijo, a ver, o agradecen lo que tienen, porque si no, no puedes irte comiendo el mundo de esa forma. O sea, decir como, no, ok, ya tuve 5, ahora quiero 10. Sí está bien, pero agradece también esos 5 que tienes. Y siento que no lo hicimos. Entonces, ahorita, sí, como que el universo nos dijo, dense esa pausa para agradecerlo y valorar lo que tienen ahorita para que puedan ir creciendo a más. Sí, o sea, es que es disfrutar el proceso y además agradecerlo. Porque sí, justo como dice Ann, o sea, nosotras empezamos a crecer. Y de un día a otro, o sea, fue así una, no quiero decir caída, pero fue... como que todo fue una pausa. Fue una pausa, todo se detuvo. Y, o sea, pero en el momento en el que llegamos a esa cantidad de seguidores, yo no lo agradecí, al menos, o sea, al menos yo fue como... Yo me acostumbré a que estaba creciendo constantemente, o sea, y dije, esto va a seguir creciendo. Sí. Entonces, o sea, cuando vimos que nos estancamos, yo me empecé a frustrar mucho y fue como, no, es que necesito estar... O sea, aquí donde estoy, no estoy bien. O sea, aquí yo necesito, no sé, tal cantidad de seguidores para sentirme bien. Aún a pesar de que en mi mente había otra meta. Sí. Por eso les digo, o sea, a veces cuando llegas a la meta, te das cuenta que no es lo que realmente esperabas. O sea, y en este sentido, Ann y yo nos dimos cuenta de que lo que realmente queremos es que sea comunidad. Sí. O sea, así sea una persona, o sean 20,000, que haya comunidad. Y eso es lo que, o sea, es lo que... En lo que estamos trabajando ahorita, le estamos dando más energía a eso, a que sea contenido útil, que lo disfruten, que se lo hagamos también con amor y lo estamos gozando, estamos gozando porque que lo gocemos, que no nos frustre hacerlo. Exacto. Ahorita nos reunimos, o sea, de que virtualmente, de que en Zoom o lo que sea para trabajar, y de verdad es ponernos, o sea, prendemos velitas, o sea, todo, realmente lo estamos disfrutando, y lo que esperamos que llegue, ojalá que llegue, pero si no llega, yo ya estoy amando esto, y es lo que, o sea, es lo que les queríamos contar en sí. Bueno, yo les quería compartir eso. Es el tema de hoy. Queríamos platicarles eso que nos pasó hace poquito. Y la verdad es que aprendimos un montón.
a la mala, porque nosotras mismas nos pusimos en esa posición. Sí. Porque lo sabíamos, en el fondo sabíamos que lo estábamos haciendo mal, pero por haber llegado a ese punto y querer brincar a otro de un día a otro, no disfrutamos la etapa en la que estábamos. Entonces sí es muy bonito ahorita todo lo que estamos haciendo, que lo estemos haciendo con otra intención. Siento y que a cada cosa que hacemos le estamos dedicando la energía que requiere. Sí. O sea, no por decir, tengo esto y esto y esto y esto, entonces me divido y a ver cómo le hago y saco todo. O sea, creo que hay que tener calma. O sea, va a llegar lo que sea para nosotras, va a llegar. O sea, en el momento que es eso, va a llegar y tranquilas, que sí va a haber momentos difíciles, porque pues los hay, o sea, porque la vida es dura a veces, pero abrácenlo, o sea, también abrácense de eso. A mí eso me ha servido mucho, o sea, como de repente hacer esas pausas y voltear atrás y decir, wow. Sí, o sea, esto ve dónde estoy hace ahorita. 2 años no lo esperaba y hoy estoy aquí y por qué no lo estoy agradeciendo, ¿no? Es como retomar la idea de agradecer. Uh-huh. Y pues nada, o sea, eso es lo que les queríamos ¿Sabes qué otra cosa también? Que nadie nos está persiguiendo. Exacto. Somos nosotras mismas, sí. O sea, no estamos compitiendo con ninguna otra creadora de contenido, con otro blog o con otro podcast o con nadie. Somos nosotras mismas y vamos a hacerlo al ritmo que podamos, subir el día que podamos, grabar con ganas y lo que queramos. Y no querer hacerlo es que tal persona sube 10 audios al día, yo también quiero hacerlo y alocarnos y querer grabar un montón si no lo estamos gozando. En realidad solo es nuestra cabeza que nos da esa idea de que tenemos que correr y que alguien nos viene persiguiendo, pero en realidad no. Sí, o sea, nadie te está forzando a nada. Es que eso que dijiste es como el momento destacado del podcast de hoy. O sea, sí, nadie te está persiguiendo, no. O sea, tranquila, no hay nadie atrás de ti. Y si hoy quieres ir rápido, hoy ve rápido, por si mañana dices, no, la neta hoy no. Hoy no quiero hacer nada. Ok, o sea, también eso no nos ha pasado. Eso, o sea, eso solamente hace que tu proceso sea único. Entonces creo que eso es. Sí, y que vaya al ritmo que sea. Porque nosotras también de repente decimos, no, pues hoy vamos a hacer un video y vamos a subir este post y vamos a tal. Y al otro día decimos, ¿hoy qué hacemos? Pues y nada. 0 ideas, 0 ganas, 0 así. Entonces también lo hacemos a nuestro ritmo para tampoco forzarlo. Sí, tampoco le estamos diciendo, ay, ya lo aceptamos siempre y es como... No, claro que no. O sea, hay veces que decimos, ay, no quiero hacer nada, pero tengo que hacerlo. Y si no lo hacemos, o sea, igual es frustrante, pero pues... nomás gócenselo, sí. O sea, gocen el proceso en el que estén, gocen las decisiones que toman. Lo que sea que estén haciendo. O sea, las decisiones que toman van a impactar en lo que va a ser el resultado. Pero, o sea, de verdad yo creo que si estás como muy consciente de lo que quieres lograr y estás alineada y sientes que, o sea, de verdad sientes amor por esa cosa, o sea, el único resultado del amor el paso 1 o el 8 es el éxito, entonces vas a disfrutarlo. Ay, qué bello. Me gustó mucho. A mí también. Cuéntenos qué opinan en los comentarios. O si les ha pasado, si se han sentido así también como estancadas o frustradas o que las vienen persiguiendo. Creo que nosotras hemos sentido todas. Todas, sí, y muchas el mismo veces. día. Sí. Pero sí, cuéntenos. También si quieren escribirnos a nuestro Instagram. Las redes sociales las vamos a dejar aquí abajo. En la descripción. Y, pues si nos están escuchando en Spotify es girls.talk.mx en todas nuestras redes sociales. Síganos. Y nos vemos en el próximo, no sé si video o podcast, pero nos veremos veremos pronto. Bye. Cuídense.